nothing else will do. My soul longs for you, my soul longs for you. Nothing else will do, nothing else will do. Beautiful day outside. Beautiful day outside. Good afternoon, everyone. Buenas tardes, muchísimo gusto estar con ustedes. Es un día precioso allá afuera en esta tarde. Here you have your brother in Christ, Joel Mendoza, Aquí tienen a su hermano en el espíritu, Joel Mendoza, and we have a another wonderful message that the Lord has put upon my heart to share with y you all. tengo un mensaje maravilloso que el Señor ha puesto para bendecirles a ustedes en esta tarde. This is Father's Heart Radio, Este es el corazón del Padre, la radio, el corazón del Padre. Así se llama su programa de Joel. and let's just dwell in the presence of God for a couple more seconds in this song. Y vamos a entrar en la presencia de Dios por un momentito más, escuchando esta canción por unos segundos más. Nothing else will do, nothing else will do. That you will come like the rain. And I believe that you will come like the rain. And I believe that you will come like the rain. I believe. All right, so right before we get started, I want to read you a couple verses. Ok, entonces antes de comenzar con la enseñanza, quiero leerte dos versículos. All right, and I'm in Romans 6, Estoy en Romanos 6, chapter 6. Oh, 15 and 18. Romanos 6, versículo 18, 17, 18, dijiste, Joel. 15 a 18. En 15, el 18. capítulo 6. 6, ok. Okay, good. Ajá. Versículo, ok. So since God's grace has set us free from the law, does this mean we can go on sinning? Of course not. Don't you realize that whatever you choose to obey becomes your master? You can choose sin, which leads to death, or you can choose to obey God and receive his approval. Thank God, once you were slaves of sin, but now you have obeyed with all your heart the new teaching God has given you. Now you are free from sin, your old master, and you have become slaves to your new master, righteousness. What are the verses that you read again? 15 and 18. Ok, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amen. Okay, so what I'm going to talk about today, guys, is war. You know, De lo que voy a hablar en esta tarde, amada audiencia, es sobre la guerra. and it's not war between nations, but it's war between natures, between the flesh and the spirit. Y no es una guerra entre naciones, sino una guerra entre el espíritu y la carne. It's a war between the old and the new. Es una batalla entre lo viejo y lo nuevo. See, some of us don't realize that we are all at war. Miren, algunos de nosotros no comprendemos que estamos en una guerra, en una batalla. There is a constant battle going on in the inside of us. Hay una batalla que está constantemente llevándose a cabo adentro de nosotros. And you know, the word says in Galatians that the old sinful nature loves to do evil. En el libro de Gálatas, la palabra nos dice que la vieja naturaleza le fascina hacer lo malo, le fascina la maldad. Which is just opposite from what the Holy Spirit wants. Lo que es exactamente contrario a todo lo que el Espíritu Santo quiere. And the Spirit gives us desires that are opposite from what the sinful nature desires. Y el Espíritu es el que nos da el deseo, ¿verdad?, para hacer exactamente todo lo contrario, lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer. And see, here's the battle. These two forces are constantly fighting each other, and your choices are never free from this conflict.
Por lo tanto, esa es la batalla, que estas dos fuerzas están constantemente batallando una con la otra. But when you are directed by the Holy Spirit, you no longer are subject to the law. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ya no estás sujeto a la ley. See, so inside of us live two natures. Porque entonces dentro de nosotros viven dos naturalezas. Before you come to Christ, we are ruled by the flesh, Antes que vinieras a Cristo, estábamos regidos por la carne, which lives only to please its desires and only looking for self-gratification, que únicamente vive para satisfacerse a sí misma. and is incapable of having a relationship with God. Y es incapaz de tener una relación con Cristo, con Dios. See, but when we come to Christ, Pero cuando venimos a Cristo, Paul tells us in Galatians 4:6, Pablo nos dice en Gálatas 4:6, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. porque ustedes son hijos, el Señor ha enviado su espíritu a sus hijos, a su corazón. The Spirit calls out, Abba, Father. Y el espíritu clama, Abba, Padre. This part of ourselves is spirit. Esta parte de nosotros es espíritu. Is the part that has a permanent relationship with Es God. la parte que tiene una relación permanente con Dios. When we come to Christ, Cuando venimos a Dios, The a bo- Cristo, the body, the flesh, el cuerpo, la carne, is considered dead, está considerada muerta, but it doesn't go away. pero no se aleja, no es destruida The totalmente. flesh still wants to gratify its desires, La carne aún continúa deseando satisfacer sus deseos, while the Spirit wants to draw close to God. mientras que el espíritu quiere acercarse a Dios. We have a lot of Christians these days that really want to live for God, but they say they struggle with stuff. Hay muchos cristianos Temptation. actualmente que dicen que quieren vivir cerca de Dios, pero tienen esta batalla. Right, exactly. And a perfect example of this battle is, Paul really explains it in Romans chapter 7. Y un ejemplo muy interesante sobre esto está en lo que Pablo nos dice In Romanos. en Romanos 7. So chapter 6, we realize that we're dead to sin. Entonces, en el Right. capítulo 6 nos damos cuenta que estamos Dead to sin. estamos muertos al pecado. By putting it to death on the cross of Christ. Al nosotros crucificarlo juntamente con Cristo en la cruz. And that we should no longer offer ourselves as slaves to sin, Y que ya no debemos nosotros de ofrecernos como esclavos al pecado, but to righteousness. sino a la justicia. It says that we shouldn't use any part of our body for any type of wickedness, Y dice que no debemos de usar ninguna parte de nuestro cuerpo para la maldad, but for the glory of God. sino para la gloria de Dios. And so we're really going to focus on chapter 7, and we'll explain it, and God's going to give you some good stuff today. Entonces nos vamos a enfocar en el capítulo 7 y Dios nos va a dar muchas cosas buenas So hoy. let's start at verse 1, Vamos a empezar en el versículo 1, 1 to 3. del 1 al 3. No, dear brothers and sisters, you who that the law applies only to a person who is still living. Let me illustrate. When a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the laws of marriage no longer apply to her. So while her husband is married or is alive, she would be committing adultery if she is free from the law and does not commit adultery when she remarries. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amen. So when there's death, we cannot be convicted of anything from the law. Entonces, cuando hay muerte, no puede ser Convicted by the law. condenado por la ley. Because once we're dead, Porque it doesn't apply to us. una vez que tú moriste, ya no se aplica a ti. And so, really, God says we should be born again. Por eso el Señor nos dice que debemos de ser nacidos de nuevo. See, Jesus came to end the old covenant and begin the new covenant. Jesús vino a terminar el antiguo pacto para iniciar el nuevo pacto. And in the likeness of his death, Y en la similitud de su muerte,
we also should be in the likeness or united with his resurrection, También nosotros debemos de estar unidos con él en su resurrección, which is becoming a new creation lo que significa ser una nueva creación, person. una nueva persona and just completely new. y ser completamente nuevo. Right. And so let's go on to 4. Entonces vamos a seguir adelante en este capítulo. So this is the point. The law no longer holds you in its power because you died to its power. Now you are united with the one who raised from the dead. As a result, you can produce good fruit. That is, good deeds for God. When we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires. That produced sinful deeds resulting in death. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. You want me to read 6? No, stay right there. Okay. Okay, so right there, we have to stop trying to, make points or get points from God from just obeying the law or trying to be good people by works, Entonces, miren, aquí debemos de entender que debemos de detenernos de tratar de obtener puntaje de parte de Dios al hacer cosas buenas, obras buenas. Right, because it's not by works, it's by faith. Porque right? no es por obra, sino a través de la fe. So, you can't bear fruit to God by obeying the law. Nosotros no podemos, tú no puedes darle fruto al Señor por medio del obedecer la ley. In Galatians 5:19 and 21, En Galatas 5, 19 y 21, it tells us that the fruit of our flesh dice que el fruto de la carne is sexual morality, es inmoralidad sexual, impurity, impurezas, debauchery, adultery, adulterio and witchcraft. y brujería. And there's so many more. You guys Y can hay go check muchas that out. otras, ahí ustedes pueden revisar esas escrituras. But that's because all flesh is self-centered by nature. ¿Por qué? Porque toda la carne está centrada, es egoísta, está centrada Sí. en sí misma. To bear fruit to God, we must have His Spirit living and working inside of us. Para que nosotros podamos darle fruto al Señor, debemos de tener su espíritu viviendo en nosotros. And then Paul goes on to say in Galatians, Y Pablo continúa 5. diciendo en Gálatas 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, pero que peace, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, patience, kindness, paciencia, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, and self-control. mansedumbre y templanza. Against such thing, Y contra estas cosas there's no law. no hay ley, We've died to the law. porque hemos muerto a la ley. And I love what it says in John 15:4 and 5. Y a mí me gusta lo que dice en Juan 15:4 and 5. 15, Verses 4 and 5. versículos 1 al 5. No sé qué me pasa con los números, hoy las matemáticas, no sé qué pasa. Pero ok, él va a citar de Juan 15, ¿verdad? Fue Sí. el de los versos que ya dijimos. Y luego- And, Jesus says, if you abide in me, I will abide in you. Jesucristo dijo, si ustedes habitan en mí, yo habitaré en ustedes. If a man remains in me, Si el hombre permanece en mí and I in him, y yo en él, he will produce good fruit. él producirá buen fruto. Without him, we cannot produce good fruit. Sin él no podemos producir buenos And how do we frutos. have him? We have his Spirit. He promised us his Holy Spirit. ¿Y cómo? Porque él nos ha prometido su Espíritu Santo. So the key here is abiding in Christ Entonces, la clave aquí es habitar en Cristo, Ins- permanecer en instead of Cristo, relying on ourselves, en lugar de confiar en nosotros mismos, our fleshly nature. nuestra naturaleza carnal. Next, Paul gives us a startling reality. It's really surprising. Y lo siguiente, Pablo nos da una sorprendente realidad. Something that should set each of us free. Algo que debiera de liberarnos a todos nosotros. So let's go to 5 and 6 and we'll read that again. De Galatians, Joan? Yeah. A ver, I will try to translate it as you read. Okay. When we were controlled by our old nature, Cuando estábamos controlados por nuestra vieja naturaleza, sinful desires were at work within us. los deseos pecaminosos estaban operando en nosotros. And the law aroused the evil desires that
produce sinful deeds. Y la ley exacerbó estos deseos que producen la maldad, Resulting in death. resultando en la muerte. But now we have been released from the law, Pero ahora nosotros hemos sido liberados de la ley, for we died with Christ, porque morimos con Cristo and we are no longer captive to its power. y ya no estamos cautivos al poder de la ley. Now we can really serve God, Ahora realmente podemos servir a Dios. not in the old way by obeying the letters of the law, No de la manera pasada, obedeciendo la letra de la ley, but in the new way pero en la manera nueva, by the Spirit. por el Espíritu. Jesus' death Jesús, la muerte de Jesús and our death with him y nuestra muerte junto con Él released us nos libera from the captivity of sin, del cautiverio, del bondage. pecado, de la esclavitud, because we were enslaved to sin. porque éramos esclavos del pecado. See, before we become Christian, Antes de que fuéramos cristianos, we've sinned because we were sinners. pecamos, ¿por qué? Porque éramos pecadores. We didn't have a choice. No teníamos otra opción. But now Christ is telling us, Pero ahora Cristo nos está diciendo, or he's giving us a chance to not sin. y ahora Jesucristo nos An está dando opportunity. la oportunidad de no pecar. And instead, I serve in the new way of the Spirit. Y en lugar de esto, servir en la nueva manera, que es a través del Espíritu. The new way is allowing the Spirit of God to rule in my heart, in your heart. La nueva manera permite al Espíritu de Dios gobernar sobre mi corazón y tu corazón. And you got to completely rely on Him, Y tú debes de confiar completamente en Él, depender de Él. not on the passions that once ruled you from the past. No en las pasiones que una vez tenían el poder sobre ti. So let's read verse 7 now. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 5. Well then, am I suggesting that the law of God is evil? Of course not. The law is not sinful, but it was the law that showed me my sin. Entonces, ¿qué? ¿Estoy sugiriendo que la ley es mala? No, de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo que... What is the last? Of course, the law is not sinful, but it was the law that showed me my sin. Pero la ley me mostraba mi pecado. Okay, so the law, the commandments show us that we're incapable of fulfilling or Entonces, la ley, los mandamientos nos mostraron que éramos incapaces. and you know the bad thing about it is because if it tells us not to covet, our fleshly nature wants to covet. Porque nos dice que lo que nuestra carne anhela, que eso eso... Okay, like for example, let's say you tell your kid to not touch something. Vamos a ver un ejemplo. Le puedes decir a tu hijo que no toque algo. And what's the first thing they're going to do? ¿Y qué es lo que hace el niño? Most likely probably go touch it. Probablemente va a ir a tocarlo. Our fleshly nature usually does the opposite of what we're told. Porque nuestra carne generalmente hace lo contrario a lo que se nos pide que no hagamos. So one of the commandments is do not covet. Entonces, uno de los mandamientos es que no codicies. And then all of a sudden you're like, man, I feel like coveting. Y de repente dices, ay, tengo ganas de codiciar. And that's not good. Y eso no es bueno. So again, Paul tells us the law functions to point us to Christ. Entonces, Pablo nos dice en la palabra que la ley nos apunta, nos dirige hacia Jesús. To show us that we are inability to do it ourselves. Para mostrarnos, probarnos que nosotros tenemos inhabilidad de nosotros mismos. So let's read verse 8 now. Vamos a leer el versículo 8. You read it? Yeah. Ok. Estaba perdida. Ok. Okay. But sin took advantages of this law and aroused all kinds of forbidden desires within me. Pero, what is the Verse 8. again? Of what chapter? 7. 7, 8. Ok, I got it. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. That goes back to like, have you ever told a 2-year-old not to touch something? Y eso nos lleva nuevamente al ejemplo que les di hace rato. ¿Le has dicho una vez a un niño de 2 años que no toque algo? First thing they're going to do is like, oh, well, what do they not want me to touch? Y lo primero que va a hacer es You don't decir, touch it. ay, ¿por qué no quiere que lo toque? Y lo va a ir a tocar. You know, and all these parents would joke like, if you want your kids not to do something, tell them to do it. Y algunos padres dicen chistes así como, si mira, si tú quieres que tu hijo haga algo, dile que no lo haga y lo va a hacer. By encouraging them to do it, Al tú exhortarlos a que lo hagan,
Because a que kids will no. often do the opposite of what we tell them. Porque los niños generalmente hacen lo opuesto a lo que uno les pide. All right, and for the sake of time, we're gonna go more down. We're gonna go start at 14. Vamos al 14, al versículo 14 del capítulo 7 de Romanos. So we know that the law is good then. Porque sabemos que la ley es espiritual, The trouble is not with the law, but with me, mas yo soy carnal vendido al pecado. because I am sold into slavery with sin as my master. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. I don't understand myself at all. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. For I really want to do what is right, but I don't do it. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Instead, I do the very thing I hate. I know perfectly well that what I am doing is wrong, and my bad conscience shows that I agree that the law is good. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. But I can't help myself because it is sin inside of me that makes me do these evil things. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. See, so right here we have to stop giving excuses saying that, my friend made me take that drink, Entonces, miren, debemos de parar de dar excusas de que sabes que mi amigo me hizo beber. or if you're on the street and you're speeding, and you get pulled over, the other cars were going fast, so I thought I could go fast. O si te detiene la policía en el camino porque estabas a alta velocidad, no puedes decirle, ay, lo hice porque los demás iban también muy veloces. See, we do the things we know we shouldn't, Hacemos las cosas que sabemos que no debiéramos hacer. and don't do the things we know we should. Y no hacemos las cosas que debiéramos hacer. But it shouldn't be like that. Pero no debiera de ser así. So let's go to what is it, next verse? El siguiente verso es de 18. 18. Okay, Okay. so I know I am rotten through and through, so far as my old sinful nature is concerned. No matter which way I turn, I can't make myself to do right. I want to, but I can't. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. When I wanted to do good, I don't, and when I try to not to do wrong, I do it anyways. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. But if I'm doing what I don't want to do, I am not really the one doing it. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. The sin within me is doing it. El pecado que está dentro de mí lo hace. It seems to be a fact of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Isn't that the truth? ¿No es esa la verdad? Ever notice like how quickly you begin to get sleepy if you want to pray or read the ¿No has Bible? notado que qué rápido te da sueño cuando quieres orar o leer la Biblia? That kind of happened to me earlier today. I was like, "You devil, you liar." Como que eso me quiso pasar en esta mañana y dije, ay, diablo, eres un mentiroso. And so you're trying to pray for someone else, and ¿Y estás tratando de orar por alguien más? and I mean, if you're a guy, some pretty girls walk by, devil's trying to distract you. Y si estás orando y tú eres un varón y de repente pasan unas muchachas bien bonitas, pues vas a voltear a verlas. Ese es el enemigo tratando de distraerte. See, so the devil may not cause us to sin, Bien, entonces, el enemigo puede que no nos haga pecar, but he sets it up to distract us pero él va a poner ahí los elementos para distraernos. and hinder us. I don't know how to say that, hinder us, como limitarnos o cortarnos, Eso, se yeah. puede decir de cierta manera. Okay, so we're almost done. Let's see, 22. Okay. El 22. I love God's law with all my heart, Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. but there is another law at work within me. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, what a miserable person I am. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Thank God, the answer is in Christ Jesus, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. our Lord. Yes. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del So there's pecado. war going inside all of us, guys. Entonces hay una guerra adentro de nosotros. When we pretend it's not there, Cuando nosotros tratamos de actuar de que no existe, que no está ahí, the sin will win every time. el pecado va a ganar siempre. Remember, Recuerden, this is what Paul said.
Esto es lo que Pablo dijo, And he says, flesh dwells no good thing. In our flesh dwells no good thing. que en nuestra carne no habita nada bueno. My old man is always there, always working to work contrary to what the Spirit Porque wants. mi viejo hombre siempre está ahí operando en contra de todo lo que debo hacer We have to correctamente. remind ourselves every day that we're dead to sin, we're dead to our Nos flesh. tenemos que recordar todos los días que estamos muertos a nuestra carne And continue to renew your mind daily. y continuando renovando nuestra mente todos los días. And take your authority back from the devil. Y tomar nuestra autoridad de las manos de Satanás. So there is a way out, Entonces hay un camino de salida an answer. y una respuesta. And Paul says it's in Christ Jesus. Y el apóstol Pablo lo dijo que esa respuesta está en Cristo. And it is. Y es así, así lo es. Put your trust in him Pon tu Trust. confianza en Él and all your faith, y toda tu fe. and he'll deliver you. He'll set Y you Él te va a free. liberar. So I'm going to give you two verses and then we'll be done. One last. Ok, va a dar un versículo último. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to Esos his que cross. pertenecen a Jesucristo han clavado sus pasiones y su naturaleza pecaminosa a la cruz And crucified them there. y la han crucificado allí. We no longer live, Ya no vivimos, but Christ lives inside pero of us. Cristo vive en So nosotros. live by the Spirit Entonces vivamos por el Espíritu and stop letting the flesh take over. y dejemos de vamos a no permitirle a la carne que haga lo que ella quiera. Amen. So, I just want to thank you guys for another wonderful time to share a word that the Lord put upon my heart. Les doy las gracias por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes la palabra que Dios puso en mi corazón. And I welcome you guys out to come and join us, spontaneous worship. Y les invito a Spontaneous Worship esta noche. Starts at 7 Empieza a las 7 and 1601 en el 1601 Brandland Franklin Parkway, Parkway, Munster, Indiana. Munster, I Indiana. love Ahí you los guys. esperamos, los God amo. bless you. You guys are all Bendiciones. amazing. Y todos ustedes son The personas joy of the Lord is maravillosas. your strength. El gozo del Señor es tu fortaleza. Amen. Amén.